Buenas tardes, mi nombre es José Luis Altamirano y voy a hablar sobre el tema de lo que es la introducción a la estadística. Esto es correspondiente a la unidad uno y es a la regularización. Son ejercicios para la regularización de la materia. Mi nombre es Altamirano Verdugo Luis, es para estadística inferencial uno y es impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra. Comenzamos con una pequeña introducción que a lo largo del desarrollo de esta exposición de los temas se abordarán más que nada los relacionados a los principios de la estadística y de la relación que tienen con su elaboración de gráficas, ya que vamos a elaborar varias a lo largo de esta unidad. Además, se pretende analizar los parámetros que deben ser tomados en cuenta al momento de su elaboración para que el resultado sea relativamente sencillo de ser interpretado por el usuario. Antes de comenzar con los ejercicios, tenemos que ver unos conceptos básicos que en este caso son datos, los cuales son el conjunto de información recolectada, pueden ser mediciones, géneros, respuestas de encuestas y también la estadística, la cual es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en dichos datos. Como población tenemos que es el conjunto completo de todos los elementos, pueden ser puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. También tenemos el concepto de censo, el cual es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y por último tenemos el concepto de muestra, el cual nos dice que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. También aquí tenemos la sección de los ejercicios que se van a presentar correspondientes al capítulo uno, el cual incluye varios subtemas, el cual es el 1.2, que es pensamiento estadístico, en el cual se van a resolver tres ejercicios. Incluye 1.3, el cual involucra el tema de tipos de datos, se van a resolver tres ejercicios. 1.4, pensamiento crítico, también van a ser tres ejercicios y 1.5 recolección de datos muestrales van a ser cuatro ejercicios, aunque aquí por ser la unidad uno la mayoría de ellos van a ser más que nada teóricos, es decir, no es tanto, no es como hacer tantos cálculos al principio, solamente es como lograr comprender los conceptos. Y con esto pasamos al primer tema, el cual es 1.2 pensamiento estadístico, que son ejercicios que se encuentran en las páginas 9 a 11. Y la indicación es la siguiente. En los siguientes ejercicios utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Como mencioné aquí, no es necesario realizar algún cálculo, ya que solamente es por nuestro sentido común la decisión que vamos a tomar. Tenemos el primer ejercicio, el cual nos dice multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Después de leer esto, yo consideré que puede ser posible y probable, pero solamente como en ciertos puntos, porque por ejemplo, eh, al conducir a 205 millas por hora, estamos hablando que se está conduciendo cuatro veces más del límite. Y normalmente lo que se llega a ver, o lo que me ha tocado a mí llegar a ver, es que, por ejemplo, si el límite son 70, conducen a 140, pero ya que sería el doble, pero ya conducir como cuatro veces más. Entonces, para mí podría ser posible y probable, pero solamente, por ejemplo, en carreteras que fueran, o sea, el límite de 120, o sí, de 120 y que subieran todavía. Pero, por ejemplo, si es 55 y 205, yo lo vería como algo también improbable. Después tenemos el segundo ejercicio, el cual es de semáforos. Y nos dice, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con tres semáforos consecutivos y todos estaban en verde.
Aquí mi respuesta fue que es posible, pero muy improbable. También tendría que ver dependiendo dónde se tomara, porque por ejemplo sí me ha tocado ver que en ocasiones que voy y están dos semáforos, incluso tres semáforos y resulta que todos están en verde y es muy bueno, pero también sería como muy, por lo menos hasta las veces que me ha pasado, sí, para mí sería que muy poco probable, porque incluso tendrían que ser como condiciones, por ejemplo, que ya fuera... ya fuera muy noche o al contrario, ya fuera muy de día, porque de lo contrario, sí con el tráfico es muy poco probable que se vaya a encontrar en todos tres en verde. Y por último tenemos el ejercicio del número 10 Día de Acción de Gracias, y nos dice que el año próximo el Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Para mí esto es improbable debido a que el Día de Acción de Gracias por lo menos ya está establecido y en Estados Unidos lo festejan el cuarto jueves del mes de noviembre. Entonces ya es algo como establecido, no es algo que a lo mejor en 2 años pueda caer miércoles o en tres pueda caer martes. No, no pasa así. Ahí sí ya es algo que ya está establecido jueves de noviembre. Es que el día puede cambiar, a lo mejor el número puede ser 20, 10, 22, 24, pero del día no, ya no cambia. Es jueves. Es por eso que para mí es improbable o imposible. Después pasamos a la sección 1.3, en el cual nos dice tipos de datos y este ejercicio se encuentra en la página 16 a 17 y nos plantea la problemática, nos dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan. Esto según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Bottom de Michael Luo, New York Times. Aquí en base a esto, nos está diciendo que nosotros determinemos de qué se trata. Es decir, este 77% que se está tratando y también tomando como base los 3.250 dispositivos. Entonces, para mí aquí yo considero que esto se puede deber a un parámetro, ya que está basado en el estudio realizado sobre los aparatos que no están funcionando. Entonces podría tomarse como un parámetro, más que como un dato estadístico. Y pasamos al siguiente ejercicio, el cual nos pide exactamente lo mismo, determinar si es un valor estadístico o es un parámetro. Y el ejercicio nos dice tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Aquí considero que este sería un valor estadístico, ya que es basado en una muestra tomándose el promedio de los pesos, porque es lo que nos está diciendo, que se está tomando una medida promedio para poder hacer el análisis. Por eso aquí sí sería un valor estadístico. Pasamos al siguiente, el cual es el número 13, el cual nos dice, no, este ya está repetido, este no. Pasamos al tema 1.4, el cual nos dice pensamiento crítico y son los ejercicios ubicados en las páginas 23 a la 26. Y nos dice, resuelva mediante conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. El primer ejercicio es el número 3, correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y aquí nos dice cómo se abrevia, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Y el siguiente cuestionamiento nos dice, ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Aquí
igual tenemos que tomar como la referencia que nos están diciendo, ya que aquí, aquí nos está hablando sobre lo que es la correlación, es decir, la relación que existe entre lo que es las armas y lo que es la tasa de homicidios, nos está diciendo. Entonces, aquí podemos concluir que a pesar de que hay una correlación entre ambos casos, porque aquí nos dice que existe una correlación entre ambos, el incremento en el número de armas no necesariamente va a aumentar la cifra de homicidios y a su vez la que se disminuya lo que es la cantidad de armas tampoco no indica que se disminuyan. Esto debido a que, por ejemplo, pueden causarse con otro tipo de armas, es decir, aquí como menciona, las armas automáticas comentan tasas, pero también hay otras razones por las que ocurren los homicidios, no necesariamente tienen que ser las armas. Entonces, para mí es que la conclusión es esa, que al disminuirlo no quiere decir que va a disminuir esa tasa. Pasamos al siguiente, el cual nos dice, en el ejercicio 7 utiliza el pensamiento crítico. Eh, bueno, en este caso era para el ejercicio 7, este no va el ejercicio 8, el cual es de prueba sesgada. En el caso judicial, Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Aquí, debido a que es al alto grado de responsabilidad que que representa a este puesto, ya que es un puesto muy importante, es necesario tener a una persona que tenga mayor capacidad de análisis entre aptitudes adicionales. Debido a esto, es que se vuelve complicado para cualquier persona aprobar el examen. Es decir, que no, por lo mismo nos está diciendo que es para un cargo muy alto, es decir, no cualquier persona puede aplicar y también como no es más que nada más que una vacante, entonces sí se vuelve como más difícil porque pues solamente va a ser una persona que cumpla con esas características que se solicitan. Pasamos al siguiente, el cual es el número 15. Igual nos indica que utilicemos el pensamiento crítico para resolver. Y este ejercicio es sobre cascos para motociclista. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. Y nos hace el cuestionamiento. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Y nos da como una indicación. Véase A Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer and Barlow en Chance, volumen 11, número 2. Aquí se revisó esta parte y yo puedo concluir que puede ser que el grupo que no testificó haya sido el de los que sí utilizaron el casco y que por lo tanto pudieran haber aportado alguna retroalimentación al respecto de los beneficios de su uso. Esa sería mi conclusión, que los que no testificaron fueron los que sí lo utilizaron. Pasamos al siguiente tema, el cual nos habla sobre recolección de datos muestrales que se encuentran en las páginas 34 a la 37. Y nos da la indicación, resolver mediante conocimientos estadísticos y pensamiento crítico, iguales sobre respondiendo con análisis. Y nos dice el ejercicio número 4, el cual es muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Nos hace el cuestionamiento. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Y segundo cuestionamiento, bueno, en sí son tres cuestionamientos. El segundo nos dice, es probable que los resultados sean buenos o malos. Y tercer cuestionamiento,
La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Una vez visto esto, podemos decir que en este caso se puede decir que sí sean resultados típicos, ya que la mayoría de la población en cualquier lugar es diestra. Debido a esto, los resultados son buenos y la calidad de las muestras es buena debido a lo que se comenta que la población en su mayoría es diestra. Entonces, entonces sí, se podría decir que esto es lo que la conclusión, que sí, que son resultados típicos, lo que obtendríamos después de tener ese análisis o esa toma de muestras. Pasamos al siguiente, el cual nos menciona que para este ejercicio, en el ejercicio 9, identifica el tipo de muestreo que se utilizó, si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Y nos dice el ejercicio, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Es el único dato que nos está dando, que una persona reunió diferentes medidas de la longitud del brazo de los familiares. Entonces, ¿qué dato nos está dando aquí? Aquí sería un muestreo. Aquí igual lo vamos a anotar aquí. Nada más esperando. Es muestreo. Muestreo de conveniencia. Aquí está. Es un muestreo de conveniencia. Esto, porque es un muestreo de conveniencia, es este muestreo debido a que de esta manera se obtienen los resultados de una manera más sencilla. Es decir, lo más conveniente es, por ejemplo, si igual yo dijera, no, pues quiero tomar estas medidas, las tomo y ya de aquí saco, hago mi muestreo. Pues es por eso que se le dice que es de conveniencia, porque es para facilitarle el trabajo a la persona que lo está realizando. Pasamos al siguiente, el cual nos dice que en el ejercicio 13 identifique el tipo de muestreo que se utilizó. Al igual vamos a decir si es aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Nuestro ejercicio 13 nos dice cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumers Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos, elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Aquí ya nos está dando ya un dato un poco más completo, porque nos dice que tenemos para esta prueba tres vinos diferentes el que se eligieron al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Tenemos 5, digamos, como cuartitos o bodegas, y de ahí estamos incluyendo 3 diferentes al azar de cada de las bodegas. Entonces, aquí aquí este dato sería es el tipo de muestreo que se está utilizando, es un muestreo por conglomerados. Muestreo por conglomerados. Ya es debido a esto, es por conglomerados, debido a que de alguna manera se está seleccionando de las 5 bodegas o de las 5 lugares diferentes, y después de esto se está eligiendo al azar 3 vinos diferentes, es decir, está tomando una muestra mayor. Es por eso que aquí para mí sería que, o para este ejercicio sería que es por conglomerados. Pasamos al siguiente, el cual nos dice que del ejercicio 21 al 26, que aquí vamos a tomar el 26, se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Y nos dice el ejercicio muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila, lo cual aquí tiene lógica porque son 36. El profesor arroja un dado para elegir una fila, y luego la arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Nos hace el cuestionamiento. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, y que expliquemos por qué. Primero aquí lo que tenemos es que tenemos a los alumnos, tenemos las 6 filas, se avienta el dado
y se va a elegir prácticamente una fila, es decir, una de las 6 filas, se va a decir fila 2, fila 3, y de ahí de esa fila se va a elegir de los 6 estudiantes a uno. Entonces, tomando esto, tomando este análisis breve realizado, podemos decir que se trata de una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria, ya que es cuestión del azar que de cualquier alumno y de cualquier fila puede ser seleccionado, porque prácticamente es lo que nos está diciendo. Se van a tomar 6 muestras. Nosotros tenemos 6 filas, entonces hay la probabilidad de que se va a tomar de cada una de las filas, es decir, todas van a ser seleccionadas, todas las filas. Y de ahí de las filas de cada una, pues va a ser tomado de los 6 alumnos uno al azar. Entonces, por eso que es aleatoria, no es aleatoria simple, porque no solamente se tomó una o dos filas, se tomaron como referencia todas, es decir, todos están entrando para el análisis. Y esa sería mi conclusión, que sería una muestra aleatoria. Con esto estaría finalizando los ejercicios del capítulo número 1, que como mencionaba era más análisis, más que cálculos, era usar el análisis. Pasamos al capítulo 2, sección de ejercicios. ¿Qué ejercicios vamos a ver? Vamos a ver el subtema 2.2, el cual nos habla sobre la distribución de frecuencias. Vamos a resolver 4 ejercicios, los cuales se muestran en pantalla. Vamos a resolver para el subtema 2.3 histogramas, que son los ejercicios. Vamos a resolver 3 ejercicios. Vamos a resolver subtema 2.4 gráficas estadísticas. 4 ejercicios. Cabe recalcar que aquí en gráficas estadísticas no está especificado, pero van a ser variaciones de las gráficas, por ejemplo, puntos, gráfica de Pareto y otras gráficas. Es por eso que nos menciona solamente como gráficas estadísticas, pero van a ser diferentes tipos. Y por último tenemos pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Aquí en este último tema, ¿por qué se llama gráficas inadecuadas? Justo por eso, porque vamos a ver cuándo una gráfica es parcial, cuándo una gráfica es imparcial pues sí, más que nada cómo identificarlo. Y de esto vamos a resolver 3 ejercicios. Igual son los que se muestran en pantalla. Una vez visto esta sección, vamos a pasar al primer tema, el cual es distribución de frecuencias, ejercicios de páginas 52 a 55. Y nos dicen del ejercicio 5 al 8, para nosotros va a ser el 7 solamente. Identifique la anchura de clase, marcas de clase y fronteras de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Y aquí están los datos que vamos a tomar como referencia. Entonces tenemos nosotros tenemos lo que es nuestro rango, tenemos nuestra frecuencia y tenemos aquí calculado nuestra marca de clase. ¿Cómo se calcula esta marca de clase? Prácticamente lo que hacemos es tomamos igual vamos aquí, en nuestro, en esta columna, en nuestras fronteras de clase, nosotros vamos a tomar nuestro valor mínimo, que es 0. Vamos a empezar con el primero, que es 0. Vamos a sumarle el límite superior, 0.99, 0.99, nos dio es 0.99, dividimos sobre 2 y nos da 0.495. Entonces nuestra marca de clase, aquí para nuestro primer nuestro primer rango seleccionado, fue de 0.495. Luego tomamos el segundo, que es 1, le sumamos su límite superior, 1.99, y ese valor lo dividimos sobre 2 y tenemos un 1.495 que lo tenemos aquí. Así nos vamos sucesivamente. Por ejemplo, vamos a hacer por último el tercero. Límite inferior es 2 más límite superior 2.99. Eso nos da 4.99 sobre 2 y nos da 2.495 y aquí lo tenemos. Y ya para los últimos dos respectivamente sería 3.495
y 4.495. Si nos, pues sí, podemos apreciar aquí los resultados. Nuestras marcas de clase empieza con este valor que es 0.495 y ahí prácticamente se le va sumando un valor con respecto a nuestros rangos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí subió 1, subió 2, subió 3, subió 4 y lo que son los decimales quedaron igual, ya que en sí nos está afectando porque aquí está subiendo en una unidad nuestro eh, nuestro nuestra clasificación está subiendo una unidad, por lo mismo aquí también nuestra marca de clase sube una unidad, ya que son proporcionales. Después de esto tenemos que calcular, nos dice la anchura de clase. Tenemos que identificar nuestra anchura de clase. ¿Esa cómo la calculamos? La calculamos también de una manera muy sencilla, ya que solamente requerimos tres datos, que es nuestro valor más alto, nuestro valor más bajo y nuestro número de clases. Entonces, aquí como nosotros calculamos la anchura, pues tenemos prácticamente nuestro valor más alto. ¿Cuál es nuestro valor más alto? El último valor, el de nuestro último renglón. Y es el último límite superior, que en este caso es 4.99. Lo vamos a pasar aquí a la calculadora para usar la fórmula 4.99 menos, nos dice que es el valor más bajo, valor más bajo. ¿Cuál es nuestro valor más bajo? El primer valor que tenemos en el renglón número 1 es que sea el límite inferior, el cual es 0. Entonces es 0. Y nos dice entre el número de clases. ¿Cuánto fue el número de clases? ¿Cuántos nosotros renglones utilizamos? ¿Cuántos rangos propusimos? Que fue número de clases 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 clases. Entonces ya nada más nosotros vamos a hacer lo que es la división. Hacemos nuestra división entre, abrimos aquí un paréntesis, a ver si tiene paréntesis. No tiene paréntesis. Mm, Bueno, no tiene aquí, no me muestra el paréntesis, pero igual aquí lo anotamos, que es los valores que ya había explicado y nos da una anchura de clase de 0.998. Esa es nuestra anchura. Y nos pide también identificar las fronteras de clase. ¿Cómo se calcula la frontera de clase? La frontera de clase es prácticamente lo que nosotros identificamos ok, aquí la frontera de clase a ver, es, mm, aquí nuestra frontera de clase, si nosotros observamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sí, sí, 6. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente lo que estamos haciendo es estamos incluyendo lo que son estos puntos, pero aquí, por ejemplo, empezamos en el 0 y se le está sumando lo que es punto 5. Se le está sumando punto 5 a cada uno de los valores que ya habíamos obtenido. Por ejemplo, punto 495 se hace punto 995, 1.435, 1.445 se hace 1.9945 y así se va sucesivamente para poder hacer los cálculos. Entonces aquí tendremos nuestros datos, que sería la frontera, marcas y anchura de clase respectivamente para cada uno de ellos. Y una vez que ya tenemos esto, prácticamente con esto estaríamos resolviendo lo que es el ejercicio, el cual solamente nos pedía identificar estos datos. Entonces, una vez visto esto, podemos pasar al siguiente, el cual nos dice que es el ejercicio número. Bueno, aquí tenemos como una referencia cómo se calcula la distribución de frecuencias relativas, ya que esta distribución es la frecuencia de una clase, se sustituye con una frecuencia relativa o una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Pero lo que nos está diciendo es que lo vamos a tomar como porcentaje, ya que vamos a tomar nuestra frecuencia
entre la suma de todas ellas y vamos a multiplicar por 100 para obtener un rango en porcentaje. Eso es nada más como un ejemplo de cómo obtener la frecuencia relativa. Después pasamos al ejercicio. Pasamos al ejercicio que nos dice radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de Unearthed Rise in Strontium 90 in US Deciduous Teeth in the 19th, the Mangano et Science of the Total Environment. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases, inicia con un límite inferior de clase 110 y utiliza una anchura de clase de 10. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Y lo primero que nos dice es que construyamos la distribución de frecuencias y nos dice que debemos de utilizar 8 clases, que prácticamente sería como el ejercicio anterior, los renglones de la columna. Debemos de utilizar 8 y nos dice que el límite inferior, es decir, como lo mencioné, límite inferior en este caso ubicado en el renglón 1 para el dato 1 va a ser 110 y anchura de clase de 10, que la anchura de clase, como lo vimos en el ejercicio anterior, es como el intervalo o el rango que va a tener. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar en 110 y como vamos a tener anchura de 10, entonces lo normal es que fuera 120, pero no, porque el siguiente rango empieza en 120, entonces es 110, 120, 130 y el límite superior debe de ser un número antes, es decir, es n menos 1, por lo cual nuestro primer rango es de 110 a 119, 120, 129, 130, 139 y así sucesivamente hasta llegar a 180, 189 para tener nuestras 8 clases. Y esto también de dónde, bueno, esto fue la tabla que hicimos, la que nos propuso. Nos dice también, o para nosotros poder relacionarlo, necesitamos acá la frecuencia, ya que estos son los datos que nos da. Estos son todos los datos que nos está dando. Entonces, necesitamos sacar, por ejemplo, aquí en este rango en esta frecuencia de 110 a 119, cuántos valores de esta tabla hay que se pueden encontrar en este rango. Nosotros obtuvimos que 2. ¿Por qué 2? Porque, por ejemplo, aquí buscamos en el primer renglón, buscamos, vamos buscando, buscamos, no hay ninguno. Nos vamos al segundo renglón de la, se- a- de esta tabla. Segundo renglón, este no coincide, este sí, 116 sería el primero. Este no, este tampoco, 114 sería el segundo. Estos no, estos tampoco, 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 tampoco. Ya no hay más valores, solo hay dos. Entonces aquí la frecuencia son las veces que se repite. Es decir, qué datos de este conjunto se repiten en este rango que nosotros tenemos. Igual vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el 2 y el 3, que es 120 a 129. ¿Cuánto es la frecuencia? Buscamos el primer renglón. 120 a 129. ¿Qué datos hay? No hay ninguno, no hay. Aquí hay uno. 128. 128 sería nuestro primer dato. Nos seguimos y seguimos, ya no hay. Solo hubo uno en el primer renglón. Nos vamos al segundo. No hay, no hay, tampoco, 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 tampoco. Aquí hay otro. Casi hasta el final, 129. Entonces nuestros datos son 128, 129. El 129 sí entra porque todavía está en el límite. Es hasta 129, todavía alcanza a entrar este número. Entonces tenemos dos datos, por lo tanto la frecuencia es de 2. Vamos a irnos por último con el tercero, que es de 130 a 139. Aquí tenemos 131, nos seguimos, 133, 2, 138, 3. Seguimos, 137, 4. Llevamos 4 valores del primer renglón. 136, 5. Y parece que ya son todos. Sí, son todos. De 130 a 139 localizamos 5 valores. 4 en el primer renglón y uno en el segundo.
y ya con esto lo tenemos. También nos pide aquí, o podemos también calcular con esto la marca de clase. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente como hicimos el ejercicio el anterior, que fue este, este ejercicio, el 7, exactamente igual. Vamos a tomar los dos valores de nuestro rango o de nuestro renglón y los vamos a dividir entre dos. Igual podemos hacer para los primeros tres para tener una referencia. Por ejemplo, tenemos 110. Ahí tenemos aquí, nada más que funcione. Aquí está. Tenemos 110 más nuestro segundo valor, nuestro límite superior 119 es igual entre 2 y nos da 114.5, que es este valor que tenemos aquí. Igual vamos a calcular para el segundo, límite inferior 120, 120, límite superior 129, 129 es igual, dividimos sobre 2, 124.5, aquí lo tenemos, 124.5, y vamos a calcular uno más, de 130, límite superior, más 139, que es nuestro límite superior, es igual, sobre 2. Y tenemos 134.5, que es lo que nos muestra aquí. Así lo podemos hacer sucesivamente para calcular estos datos. También aquí lo que hicimos fue lo pasamos a un archivo, igual lo vamos a utilizar este archivo de Minitab. Lo vamos a utilizar, vamos a esperar a que cargue el archivo. Bueno, aquí continuando con el ejercicio, como mencioné, vamos a utilizar Minitab, el cual ya cargamos aquí el archivo. Aquí lo tenemos, todos los datos de la columna 1, bueno, en la columna 1. Y esto, ¿cómo lo podemos nosotros representar? Lo podemos representar gráficamente mediante lo que es bueno, aquí como mencionaba, vamos a utilizar lo que es Minitab para poder igual, ya lo resolvimos, digamos, de como de forma manual o haciendo cálculos. Lo podemos también resolver aquí mediante Minitab, mediante una gráfica de histograma, ya que es la que nos muestra los valores de frecuencia. Podemos utilizar aquí histograma simple, le damos OK. ¿Qué variables o qué datos vamos a utilizar? Los de la columna 1, la seleccionamos. Y una vez que está seleccionada, igual podríamos editar como datos si queremos que tenga algún título, rangos, pero en este caso como solamente es para visualizar la información, vamos a dejarlo de esta manera, vamos a dar OK. Y nos va a mostrar bueno, ahorita una vez que cargue, nos va a mostrar la gráfica como modo histograma, que prácticamente esto nos ayuda más que nada a identificar de una forma visual, porque por ejemplo aquí como lo hicimos en el ejercicio, igual tenemos como por columnas y lo tenemos así ordenado y tenemos las frecuencias, pero por ejemplo para encontrar las frecuencias tenemos que ir contando valor por valor, identificando este se repite tantas veces, y irlos anotando y también que no se nos vaya a pasar algún dato. Aquí lo que hace el histograma es que nos va a mostrar ya directamente. Nada más ahorita que cargue. Nada más que cargue. Aquí ya cargó. Aquí ya cargó y prácticamente como lo mencionaba, aquí es para este como el método gráfico para nosotros poder revisar los resultados. Aquí tenemos la radiación, tenemos los valores, por ejemplo, aquí que para 120 se repite 2 veces, se repite 4 veces, que se repiten 6 veces, 8 veces, 10 veces, 12 veces. Y aquí tenemos pues, lo que son nuestro rango de datos. Es por eso que aquí esto nos puede servir como para una, pues sí, para una mejor visualización. Por ejemplo, podemos decir que el que más se repite es este rango entre, ¿qué será?
50, 159, que sería como 12 no es porque está más arriba, sería 13. Sí, es de 13. Es de 13 y sería prácticamente en este intervalo. Y si nosotros nos vamos a lo que hicimos manualmente, aquí lo tenemos. Entre 150 y 155 hay 13 valores. Es por eso que lo podemos identificar de esta forma, pero pues para más sencillo nos podría servir un histograma. Eso sería para el primer ejercicio. Bueno, más bien el segundo ejercicio. Pasamos al siguiente, el cual nos dice, sigue siendo del mismo tema, distribución de frecuencias. Es el número 29. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar, con base en datos del Greater New York Blood Program. Construya una tabla donde se resuma la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos. Prácticamente nos está diciendo que nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, que los agrupemos en una tabla, separando los tipos y la frecuencia, es decir, las veces que se repite cada uno de ellos, parecido al ejercicio anterior. Aquí nosotros tomamos los datos, por ejemplo, vamos a separar primero los tipos, que es tipo A, tipo O, tipo B y tipo AB. Y ya que tenemos los tipos, vamos a sacar las frecuencias. Como aquí tomando de la tabla, por ejemplo, tipo de sangre A, y las contamos. ¿Cuántas A tenemos? Pero A simples, no A y B, porque ese ya sería otro tipo. Es solo A, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí está incorrecto, aquí son 20. Entonces son 20 de A. Luego pasamos al B. Igual los contamos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí es donde iban los 22, entonces estaba al revés. Tipo O son 22. Tipo B, contamos las B y recordando que solamente B, AB no, porque AB es otro tipo, solamente B, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Y aquí lo tenemos. Y por último AB, que sería donde está agrupado AB, que es 1, 2, 3. Y hacemos el total, 20 y 22 son 42, y 3 son 45, y 5 son 50, que nos debe dar un total de datos de 50, porque es lo que estamos analizando. Aquí en este conjunto hay 50 datos. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Pasamos al siguiente. Descarrilamiento de trenes. Un análisis de 50 incidentes de descarrilamiento de trenes identificó las principales causas, las cuales se presentan a continuación. En la lista, T denota problemas en vías, E fallas en el equipo, H error humano y O significa otras causas. Esto de acuerdo con datos de la Federal Railroad Administration. Construya una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de esas causas de descarrilamiento de trenes. Es muy parecido al anterior, ya que tenemos aquí las causas, que tenemos la T, la E, la H, la O. Tenemos que hacer nuestra tabla, separamos las diferentes causas, aquí las tenemos, T, E, H, O, y tenemos que calcular la frecuencia, o más que nada, identificar la frecuencia, porque no la estamos calculando, la estamos aquí solamente identificando de estos datos. Entonces empezamos con la T. Para las T igual las vamos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Cuánto nos da? 23. Aquí está escrito.
Pasamos con el siguiente que es la E. Lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántas tenemos? 9. Con la H. La H la tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en el primer renglón. 1, 2, 3. 9 en el primer renglón, 3 en el segundo, nos da un total de 12. Aquí lo tenemos. Y por último, O, que las O lo tenemos 1, 2, 3 en el primer renglón y tenemos 1, 2, 3 en el segundo renglón. Tenemos 3 más 3, nos da un total de 6. Si nosotros sumamos esta cantidad, sería 23 más 9 son 32. 32 más 12 son 44 y 44 más 6 nos da 50, que es correcto porque debe de coincidir este dato 50 con las 50 datos que se analizaron, el cual está correcto. Esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Pasamos al siguiente, el cual ya es sobre otro tema, ya es directamente sobre el tema de histograma o gráfica de histograma, que nos dice el primer ejercicio. El número 15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Así se titula el ejercicio. Y nos dice, utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2-2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? Y aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Tenemos todos estos datos que prácticamente son 1, 2, 3, 4, son 5. Son 5 en cada columna y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 columnas, entonces serían 50 datos. Para construir nuestro histograma, lo pasamos aquí directamente a un archivo de Minitab donde tenemos los datos. Lo vamos a abrir. Vamos a abrir el archivo. Bueno, aquí ya abrimos entonces nuestro archivo de Minitab. Este ya no lo vamos a utilizar. Este ya no. Aquí tenemos nuestro archivo. Aquí están las medidas, las 50 medidas. Y vamos a hacer el histograma. Para hacerlo nos vamos a ir al apartado de gráficas. Aquí están los diferentes tipos. Nosotros vamos a utilizar histograma. Una vez que seleccionamos histograma, nos va a pedir, vamos a seleccionar simple. Vamos a utilizar lo que es la simple. Le damos OK. Y nos pide qué datos queremos tomar en cuenta. Vamos a tomar los de la columna 1, que es longitud de tornillos. Le damos en seleccionar. Nos aseguramos que esté aquí. Los datos, por el momento no vamos a configurar nada más, ya que solamente queremos ver los resultados que nos dé la gráfica. Damos OK. Una vez que ya le dimos OK, nos va a mostrar el histograma en el cual igual nos va a indicar cada uno de los datos con la frecuencia que, como mencioné con los ejercicios anteriores, esto nos ayuda para simplificar esa parte de que estemos, por ejemplo, aquí teniendo que revisar que en cierto intervalo cuántos se repiten, cuántas cantidades se repiten. Aquí en el histograma ya lo podemos ver de una forma gráfica y directamente, ya que en el eje eh, vertical nos muestra la frecuencia y en el eje horizontal nos muestra las diferentes medidas. Aquí lo podemos ver en el histograma resultante. Aquí lo podemos ver y podemos resolver el cuestionamiento, el que nos hace, que nos dice, no, ya que nos dice, no, nos cuestiona el problema, nos dice, aquí está. Nos dice que sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada, como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Entonces, supongamos que igual los empaques dicen que viene un tornillo de 3/4 de pulgada. Pero, ¿qué es lo que nos está dando de resultado nuestro histograma? Que no,
que no está pasando así, porque como podemos ver tenemos variaciones para que fueran de 3/4 de pulgada, todos como es como cuando nosotros compramos algo y nos dice contenido, cierta cantidad. Y sí puede que se cumpla, pero en este caso no se está cumpliendo, ya que si hay un alto margen, porque por ejemplo aquí nuestro valor mínimo es de 0.720 y el máximo es de 0.768. Estamos hablando que hay una diferencia aproximada, vamos a redondearlo, de 0.5. Entonces si es un valor algo notorio, a lo mejor si fuera 0.1, 0.2 todavía se podría entender, pero aquí ya es de 0.5. Entonces esto lo que nos dice es que no garantiza que en los empaques necesariamente vengan tornillos de 3/4, ya que, ya que sí se tienen bastantes variaciones. Eso es lo que podemos concluir de nuestro histograma. Una vez visto esto, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, eh, igual es del tema de histograma, y es el ejercicio 16. Pesos de papel desechado. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal y tenemos nuestro tema, el que vamos a utilizar, el ejercicio 24, que nos dice pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1 libra y utiliza una anchura de clase de 4 libras. Eh, Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Aquí nos está diciendo que vamos a utilizar datos, parte de datos que ya vimos y otra parte si son nuevos. Esta parte ya la vimos, esto ya no es necesario ahorita aquí revisarlo. Y esta es la parte nueva, ya que nos dice que vamos a empezar con 1 libra. Aquí lo tenemos, empezamos con 1 libra y vamos dando anchura de clase de 4. Entonces para nuestro siguiente renglón es 1 más 4, 5. 5 más 4, 9 para el tercer renglón. 9 más 4, 13 para el cuarto renglón. Y 13 más 4, 17. 17 para el último renglón. Entonces, ya que tenemos aquí nuestros rangos, nuestro límite superior, como sabemos, si es de 1 y el otro empieza en 5, no puede ser 5 límite superior, tiene que ser menos una unidad, en este caso menos 0.1 unidad, el cual nos habla que va a ser 4.99, el siguiente va a ser 8.99, 12.99, 16.99 y 20.99. Y igual con la frecuencia con la que se repiten, y aquí tenemos la cantidad de papel desechado. Esto, para poder resolverlo, también lo tenemos aquí en Minitab, el cual vamos a también abrir el ejercicio. Aquí ya abrimos lo que fue el archivo, es este, aquí está. Pesos de papel, igual aquí ya nos muestra el histograma, lo vamos a quitar nada más para ver cómo se realiza. Aquí está, lo quitamos y es igual que los pasos anteriores. Nos vamos a gráfica, histograma. En histograma, en esta ocasión vamos a seleccionar lo que es este con ajuste para ver el comportamiento de lo que es la campana de Gauss, como nos aparece aquí en nuestro ejemplo. ¿Qué variables vamos a utilizar? Vamos a utilizar la columna 1, que es pesos de papel. La tomamos, seleccionamos y nos aparece de esta forma. Damos en OK o en aceptar. Y una vez que ya le damos en OK, nos va a mostrar el histograma. Como mencioné, como lo seleccionamos con ajuste, nos va a mostrar la campana para poder visualizar el comportamiento. Eh, Aquí lo que podemos ver, eh, es que igual aquí tenemos lo que son el rango, eh,
Margen vertical nuestra frecuencia, margen horizontal tenemos nuestros pesos de papel. Tenemos aquí, nos expresa unas medidas, que es la mediana, bueno, tenemos la media de 8.707, tenemos la desviación estándar de 3.708 y con una cantidad de muestras analizadas de 9. Esto solamente para tener una referencia de cómo se está comportando y poder hacer la comparación con nuestro ejercicio anterior. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? En nuestro ejercicio anterior, si nos regresamos un poco, teníamos que el peso de material desechado iba entre 0 hasta 4.99, es decir, si vamos a suponer 5 era el límite, vamos a suponer, porque es 4.99 en este ejercicio. Y en este nos está diciendo que empieza en 2.995 y termina en 18.995. ¿Qué nos está diciendo? Que prácticamente el papel desechado aquí para este es el doble, se podría decir. En base a este proyecto que realizaron fue el doble a comparación, o incluso hasta más, se puede decir que casi hasta el triple a comparación con lo que se vio al inicio en los primeros ejercicios. Pasamos al siguiente, el cual nos habla sobre puntuaciones que otorga FICO. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Y nos vamos al ejercicio 25, el cual nos dice puntuaciones que otorga FICO. Remítase al conjunto de datos 24 del apéndice B, donde encontrará las calificaciones de crédito que asigna la empresa FICO. Construya una distribución de frecuencias iniciando con un límite inferior de clase 400 y utiliza una anchura de clase de 50. El resultado parece tener una distribución normal. ¿Por qué? Tenemos aquí nuestro conjunto de datos. Aquí lo tenemos que prácticamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 en la columna 1. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas, entonces tenemos 10 por 10, tenemos 100. Tenemos 100 datos en total y nos dice que vamos a iniciar con un límite inferior de 400 y anchura de clase de 50. Supongamos que hiciéramos nuestra tabla como en los ejercicios anteriores. Entonces para nuestro primer renglón sería 400. Luego nuestro segundo renglón empezaría en 450, en 500, 550, 600, 650 y así sucesivamente. Y para poder resolverlo, aquí nosotros ya tenemos vaciados nuestros datos en Minitab. Igual vamos a abrir el archivo. Aquí ya abrimos el archivo, ya abrió el archivo de Minitab donde nos muestra los resultados. Bueno, no los resultados, donde nos muestra los datos que vamos a analizar. Entonces vamos a construir el histograma, nos vamos directamente a gráficas, nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma. Una vez que ingresamos a histograma, igual nos vamos aquí con ajuste para ver el comportamiento, le damos en OK. Vamos a seleccionar la columna de datos, que es columna 1, la seleccionamos, damos en OK y nos va a mostrar la gráfica. En esta gráfica, igual que en las anteriores, nos sirve para poder visualizar como lo mencionaba el ejemplo. Nosotros, aquí sí son bastantes datos, son 100 datos. Ahora, si lo hiciéramos eh, así manualmente, que hiciéramos eh, eh, primera clase, por ejemplo, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, así nos fuéramos sucesivamente y tuviéramos que encontrar la frecuencia de cada uno de ellos, sí sería algo muy, digamos, hasta cierta parte tedioso porque sería un procedimiento muy largo de estar buscando y que a lo mejor un número no se tomó en cuenta, sí sería bastante trabajo. Entonces aquí nosotros lo podemos visualizar mediante Minitab, que por ejemplo la mayor frecuencia que tenemos es esta, o son estas, es de 13 y sí es de 13. La mayor es de 13, la que tenemos una media de 703.1, que quiere decir que si le sacamos la media a todos los 100 datos o al conjunto, nos va a dar 703.1.
una desviación estándar del 92.23 y n de 100 porque eso es la cantidad de datos que se analizó. Aquí tenemos el comportamiento donde podemos ver que donde se tiene una mayor concentración de datos que se repiten entre estos rangos, entre el rango de aproximadamente entre 687, 680 a este rango, que es de 820 aproximadamente. Aquí es donde se tiene la mayor concentración, ya que es donde se tienen los picos más altos de la gráfica. Y después de esto vemos que ya empieza a descender, pero esto se puede decir que es el punto más alto de nuestra gráfica. Y con esto podemos aquí entonces identificar lo que nos pedía el problema, que era para hacer las clases e identificar las frecuencias o cómo se repiten. Ahí nosotros lo podemos ver de la gráfica. Y en este caso lo que nos dice, pues prácticamente es eso, que analizar nuestro resultado, nuestro conjunto para encontrar las frecuencias de las anchuras de clase que ya establecimos. Pasamos al siguiente. Gráfica de puntos. Aquí ya es otro tema diferente. Antes de pasar a realizar las gráficas, vamos a ver qué es una gráfica de puntos. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales. No, los puntos que representan valores iguales se apilan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, supongamos que aquí se representa el peso y la altura de una persona. Entonces, aquí esto lo que nos dice es que tiene un peso pequeño. Vamos a suponer que este tuviera un valor de 50 kilos. Esta persona tiene un peso de 50 kilos y es bajito o es de pequeña estatura. Porque supongamos que este fuera, pues vamos a ponerle números, metro y medio, 1,60, 1,70. Bueno, vamos a poner un valor más bajo, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 y así sucesivamente. Entonces, supongamos esta persona pesa 50 kilos y mide 1,30. Entonces, aquí esta persona es alguien que es ligero, pesa poco y es pequeño en altura. Y así nos podemos ir. Por ejemplo, aquí esta persona es muy alta, lo que podemos ver. Y en cuanto a peso, se podría decir que está regular, regular, ya que no está al extremo. Supongamos que este fuera un 100 kilos, no está en esos extremos, está como entre 70, 80 kilos y con una altura podemos decir como de 1,80. Y así es como se analiza la gráfica o la gráfica de puntos. Nos relaciona eje horizontal una variable, eje vertical otra variable y el punto donde cruzan ambas variables es donde se traza ese punto. Una vez visto esto, pasamos a el ejercicio, que es gráficas estadísticas. Como expliqué aquí van a ser diferentes, no necesariamente es puntos, van a ser otro tipo también. Y nos dice, en el ejercicio 5 al 8 utilice las cantidades de estroncio en microbecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Vamos a regresarnos a lo que ya habíamos visto de los dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, según datos de Unknown Expected Rise in Strontium 19 in US Deciduous Teeth in the 19s, de Mangano et al. Science of the Total Environment. Y pasamos al ejercicio. Gráfica de puntos. Construya una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Son las mismas cantidades que ya vimos, que eran estos dos renglones, me parece que eran, sí, son dos renglones donde hacíamos un marca de clase, sus intervalos, sacábamos las frecuencias, pero ahora lo vamos a ver como una gráfica de puntos. Entonces vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo. Bueno, aquí entonces ya abrimos lo que es
el archivo en Minitab. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí está. Y para hacer esta gráfica nos vamos a ir al apartado. Se está grabando. Para hacer esta gráfica nos vamos a ir al apartado, el cual es gráfica. Aquí igual como ya lo vimos nos da las diferentes opciones. Para nosotros es puntos, que sería Scarlet Plot. Bueno, igual iba a ver lo que decía la descripción. Bueno, la puedo ver. Vamos a presionar aquí donde es simple, el cual nos dice que es una gráfica de punto simple de variables. Le damos OK. Nos va a pedir los datos. Nos pide los datos. En este caso vamos a poner solamente esto, que son los datos en X. Vamos a poner este. Vamos a ponerlo. Le damos en OK. No, no. Aquí un pequeño error. Estaba abriendo la gráfica de dispersión. Entonces nos vamos a gráfica y nos vamos aquí. Es esta, dot plot. Y aquí nos da un pequeño ejemplo de qué es lo que vamos a hacer. Nos dice que es para examinar datos y nos dice que, bueno, a examinar datos en gráfica de puntos de una cantidad de datos y nos dice que siempre y cuando es mejor para cantidad de muestras moderadas y nos dice que cuando nuestro tamaño de muestra sea menor de 50, el cual en este caso sí se cumple. Nos vamos aquí a simple, una gráfica de puntos simple, damos OK. Nos va a pedir de dónde queremos tomar los datos. Los queremos tomar de la columna 1. La seleccionamos, damos OK. Y nos va a mostrar la gráfica de puntos, donde nos va a mostrar, bueno, aquí ya nos está mostrando la gráfica, ya está cargando. Aquí está, nos muestra la gráfica, aquí la podemos ver. Y nos dice prácticamente los intervalos y dónde tenemos más concentración de estos datos. Aquí podemos deducir con la gráfica de puntos es que igual en este rango pasando el 140, que sería, acercamos el cursor, aquí está, entre 141, 142 y hasta este punto, que es el 151, 152, tenemos mayor concentración de datos, ya que si podemos ver, aquí tenemos que se encuentran en este rango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 datos entre este rango. Y si nosotros queremos saber ya algo más específico dónde se encuentra ese dato, podemos acercar el cursor, vamos a acercarlo a este punto, este que es el que está más arriba, y nos dice renglón número 33 y tenemos en 150.5 a 151.5 tenemos ubicado ese valor. Entonces, igual si nosotros nos fuéramos buscando renglón por renglón, aquí lo vamos a poder localizar que se encuentra en este rango y así sucesivamente con los demás. Prácticamente para eso nos sirve. Es igual para encontrar dónde hay mayor concentración y cómo se comporta. Por ejemplo, los extremos, si vemos, tenemos muy poco, tanto al extremo inferior como al extremo superior. Y a cómo se va acercando, digamos, si lo fuéramos como haciendo zoom desde afuera hacia adentro, vemos que se va teniendo mayor concentración. Por ejemplo, aquí hay pocos datos, aquí también hay y va aumentando hasta que se llega a la concentración máxima justo aquí, en este punto o en este intervalo. Entonces, eso sería para nuestro ejercicio de la gráfica de puntos. Pasamos al siguiente, que el siguiente nos habla sobre gráfica de polígono de frecuencias. Me parece que no es gráfica. A ver.
Sí, sí, es eso. Gráfica de polígono de frecuencias. Y tenemos que saber qué es una gráfica de polígono de frecuencias. Este tipo de gráfica utiliza marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Aquí entonces comentaba que el polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Prácticamente lo que hacemos es aquí tenemos una gráfica de barras porque de ahí es de donde parte esta gráfica, y lo que hacemos es que tomamos como los puntos, por ejemplo, tomamos este punto central, este punto, tomamos los puntos centrales de cada gráfica de barras. Es decir, si por ejemplo esta gráfica, esta barra llega al 12, vamos a tomar ahí justamente en el máximo que es el 12 y vamos a tomar en el punto central, es decir, como si dividiéramos a la mitad la barra y ahí tomamos el punto. Lo mismo con los demás. En los puntos más altos de cada barra, justo al centro, es donde se traza el punto. Y solamente ponemos el punto, porque digamos, es un punto, otro punto, otro punto. Y una vez que ya tenemos todos los puntos, lo que hacemos es unirlos a través de líneas rectas los unimos. Por ejemplo, para este aquí lo tenemos, tenemos dos puntos, unimos con una línea, otra línea, otra línea, otra línea, otra línea y así sucesivamente hasta que tenemos ya nuestro polígono. Por eso se llama polígono de frecuencias, porque es lo que resulta después, es un polígono que resulta después de la unión de estos puntos. Una vez que ya vimos lo que es la gráfica de polígono, vamos a pasar con el ejercicio, el cual es el ejercicio número 7, polígono de frecuencias. Recordar que este ejercicio se encuentra en la página 67 a 70 del subtema 2.4. El ejercicio nos dice, construya un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal, use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluida en el ejercicio 18 de la sección 2-2, 110 a 119, 120, 129, 130, 139, 140, 149 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a revisar los mismos datos que ya hemos manejado en dos ejercicios anteriores para este ejercicio. Aquí lo tenemos, tenemos nuestros intervalos con su anchura de clase de 10 cada uno, la frecuencia que igual ya la habíamos calculado ya hace varios ejercicios más atrás y también la marca de clase que es lo mismo, ya lo habíamos calculado. Aquí tenemos el conjunto de datos y aquí tenemos ya nuestros datos directamente en el archivo de Minitab. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrirlo para poder elaborar la gráfica. Ya nos cargó nuestro archivo de Minitab, entonces lo que vamos a hacer, ya aquí lo abrimos, mm, lo abrimos y lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al apartado que nos dice que es la, nos vamos a ir aquí a gráficas, después nos vamos a ir a donde dice gráfica de barras, aquí lo tenemos, que es el bar chat. Y una vez que ya igual acercamos el cursor y nos dice gráfica de barras que dice que contea los conteos del conjunto de datos estadísticos y utiliza barras para representarlos. Entonces vamos a presionar aquí. Después vamos a irnos aquí a qué va a representar las barras. Vamos a poner aquí valores de una tabla. Vamos a irnos aquí donde dice simple. Nos vamos aquí a OK. Una vez que ya ingresamos, nos va a pedir qué variables queremos para nuestra gráfica, que nosotros vamos a seleccionar lo que es la marca de clase. Le vamos a dar en seleccionar y vamos a seleccionar también el, la... No, aquí parece que no, era, sí, es la frecuencia.
Sí, era la frecuencia. Frecuencia, pues ya que es lo que va a tener la barra. Y en variable categórica va a ser nuestra marca de clase. Variable categórica, marca de clase, seleccionamos. Y le damos en aceptar. Una vez que ya le dimos en aceptar, nos va a mostrar la gráfica. Nos va a mostrar la gráfica. Aquí está la gráfica. Entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestra gráfica correspondiente a a estos valores. ¿Cómo funcionaría aquí para hacer un polígono? Porque es lo que nos está pidiendo. No expresarlo en barra, sino hacer un polígono. ¿Cómo quedaría nuestro polígono? Así a simple vista. Aquí nosotros tomaríamos justo la mitad, entonces sería un punto aquí, otro 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 aquí, otro aquí y por último uno aquí, que sería muy parecido al de, bueno, al del resultado, al del, donde, y aquí lo que haríamos sería unirlos, este punto con este, luego con este, luego con este, con este, con este, con este y con este. Prácticamente la figura que nos haría sería aquí como una, por decir como un tipo montaña, porque aquí por ejemplo estos se puede decir que son rectos, se podría decir que estos tienden a ser rectos, estos dos sería recto, luego inclinado, inclinado y en forma ascendente, es decir, así hasta arriba, hasta este punto, y luego de aquí baja, igual una inclinación hacia abajo. Así nos estaría quedando como el polígono, como tomando una parte como si fuera un seno, pero como más deformado, pues ya que sería como un polígono, como nos está quedando nuestra gráfica. Una vez que ya vimos esto, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente, el cual nos dice, el cual nos dice, aquí está. El siguiente nos dice, gráfica de Pareto. Gráfica de Pareto. Y aquí nos dice, para matrículas de licenciatura en la tabla 2-9, basada en datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Tenemos nuestra tabla, y aquí tenemos los datos universidad y tenemos que pública de 2 años, 4 años y privada de 2 y 4 años. Y su frecuencia relativa es del 36.8%, 40, 1.6% y 21.9%. Entonces, aquí tenemos los datos. Igual vamos a abrir el archivo para poder hacer la gráfica. Ya como se alcanza a ver, ya tenemos el archivo de Minitab con los respectivos datos, universidad pública, privada, años, años se lleva y la frecuencia relativa. Para poder hacer la gráfica de Pareto, nos vamos a ir a donde dice el de apartado estadísticas. Nos vamos a ir a donde dice... ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Herramientas de calidad o Quality Control, Quality Tools. Nos vamos a ir después, aquí están diferentes opciones, nos vamos a ir a donde dice gráfica de Pareto o Pareto Chart y dice Display Effects in order of decreasing frequency to prioritize improvement efforts. Prácticamente nos está diciendo que es para poder revisar en un modo en modo de incremento, como tenemos la frecuencia ya expresada, la vamos a dar clic
y nos dice que nos pide qué datos queremos ingresar. Aquí nosotros vamos a ingresar primeramente lo que son defectos o atributos de datos. Nos vamos a ir aquí al año, lo ingresamos y después nos pide la frecuencia y nos dice que es opcional, pero nosotros sí la vamos a ingresar. Entonces vamos a ingresar la frecuencia relativa. Y aquí nos dice combinar los defectos en una categoría después de este porcentaje, el nivel de confianza 95%, lo vamos a dejar así tal cual, ya que no nos especifica algún dato adicional o que lo podamos modificar. Le damos en aceptar y nos va a mostrar nuestra gráfica respectiva con los datos de Pareto. Este diagrama es el diagrama de Pareto correspondiente al año. Nos va a decir para ambos datos. Esperamos a que cargue. Y aquí lo que podemos ver con esto es que nos indica aquí está el diagrama de Pareto, porcentaje, frecuencia relativa. Aquí nos dice la frecuencia relativa para 4 años, nos dice su respectivo porcentaje y lo que es el acumulado y aquí lo podemos ver. Esta prácticamente es nuestro resultado para este ejercicio del diagrama de Pareto. Una vez que ya lo resolvimos, podemos pasar al siguiente, el cual nos dice, el último, en los ejercicios 21 a 22, que vamos a utilizar el 22, utiliza los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Aquí sí vamos a utilizar el que estaba utilizando antes, confundiendo con el de puntos, en este caso va a ser el de dispersión. Y el ejercicio nos dice consumo de energía y temperatura. Consumo de energía y de temperatura. En el conjunto de datos 12 utilice los 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatts por hora. Representa las temperaturas en el eje horizontal. Con base en el resultado nos hace dos cuestionamientos. ¿Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida? Trata de identificar al menos una razón por las que existen o no una relación. Primero, ¿qué conjunto de datos vamos a utilizar? Ese lo podemos ver aquí más adelante, una diapositiva más. Aquí están. Vamos a utilizar estos datos, pero no vamos a utilizar todos, ya que solamente nos requiere dos. La temperatura promedio y el consumo de electricidad en kilowatts por hora. Y como nos dice, vamos a utilizar 22 datos, los cuales son estos, del 1 al 22, y estos, del 1 al 22. Lo demás lo vamos a omitir por el momento, los demás datos. Una vez que ya identificamos qué datos vamos a utilizar, lo tenemos que pasar las columnas tal cual a Minitab para poder hacer la gráfica. Entonces aquí tenemos el archivo, lo vamos a abrir. Aquí ya cargó nuestro archivo de Minitab, entonces vamos a pasar a hacer la gráfica. ¿Qué nos vamos a hacer la gráfica? Ahora sí vamos a utilizar esta Scatter Plot. Y eso para examinar o evaluar la relación a través de una variable en Y y una variable en el eje X. Le damos en aceptar o enter. Vamos a poner aquí simple. Le damos en OK. Nos va a pedir que tomemos qué variable queremos para eje Y y qué variable queremos para eje X. Aquí nosotros tenemos ambas, que es consumo de energía y la temperatura. ¿Cómo vamos a saber cuál vamos a poner en cada uno de ellos? No vamos a tomar la referencia que nos da el ejercicio. Nos dice, representa las temperaturas en el eje horizontal. Entonces aquí ya prácticamente nos está diciendo que las temperaturas van en el eje X. Por lo tanto, el consumo de energía va en el eje Y. Eje Y consumo y eje X temperatura. Una vez que ya vaciamos nuestros resultados, le vamos a dar clic en OK y nos va a mostrar nuestro diagrama de dispersión, que lo que podemos ver aquí con el diagrama de dispersión
ver eso, qué relación o qué tan, sí, qué tan relacionado se encuentran un dato con respecto a otro, es decir, la temperatura con respecto al consumo, qué tanta, se puede decir como unión se tiene, que es lo que ahorita vamos a ver gráficamente, nada más que nuestro archivo. Aquí lo estamos viendo, bueno, todavía no termina de cargar. Aquí ya cargó el archivo. Aquí podemos ver nuestro diagrama de dispersión. Igual aquí nos da eje E, que fue el que nosotros elegimos para el consumo de temperatura, nos da los valores y en el eje X nos da la temperatura. Entonces nos da el diagrama de dispersión que nos dice, como lo mencioné, la relación. Podemos ver que existe una mayor relación en estas temperaturas con respecto a su consumo de energía. Igual si queremos saber el valor de uno en específico, acercamos nuestro cursor, por ejemplo, a este punto, lo acercamos y nos dice que ese punto se encuentra, si nosotros lo queremos ver en nuestra distribución de datos, está en nuestro renglón número 5, una temperatura de 66 y un consumo de energía de 3432. Si queremos localizar otro, por ejemplo, vamos a localizar este. Entonces debería estar más o menos por aquí. Y me parece que sí va a ser ese punto. No, no, a ver, nos está diciendo que es temperatura de 29, entonces debería ser como por aquí. Y un consumo de energía, sí, va a ser como va a ser este. Si nosotros queremos localizar, por ejemplo, de nuestro conjunto, aquí está, renglón 1, temperatura de 29 y consumo de energía 3637, el cual los tenemos aquí. Y así sucesivamente, aquí se expresan todos los resultados para que nosotros podamos ver qué tanta relación o no hay. Si los puntos pues, se notan bastante dispersos, bastante alejados, entonces podemos decir que no hay una como tal una relación como esto crece, esto también crece. Ya para nuestro ejercicio, la respuesta. Pasamos al siguiente, el cual es ya nuestro último tema de esta primera regularización, que es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, que nosotros somos reporteros, supongamos, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Aquí prácticamente se podría decir que no. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo eh, que vamos a crear una gráfica donde vamos a exagerar resultados, que sí va a tener un beneficio porque, digamos, a cierto punto va a ayudar a bajar como a hacer más conciencia, pero no es ético porque en sí nosotros no es el como periodista, se supone que se debe de expresar lo que es el valor real, no lo que sea más conveniente. Entonces aquí la respuesta sería que no sería, ya que podríamos, ya que podríamos tener una mayor alteración de datos hacia los espectadores. Que como menciono, no sería ese el objetivo. Supongamos que fuera que, para alguna campaña que se esté dedicando a eso, posiblemente, para crear conciencia. Pero en este caso que nos está diciendo que se va a crear y nos está diciendo que se van a exagerar los datos, entonces eso no sería ético, porque lo ético es que los datos como son, si son muchos y expresar que sean muchos, pero si no son muchos no tiene por qué hacerse. Pasamos al siguiente. Siguiente ejercicio es el ejercicio número 6. Gráfica de salarios de profesores.
Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los gráficos, los datos de forma imparcial. Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Lo primero que vemos es que tenemos una gráfica de barras. Tenemos una gráfica de barras. Esta gráfica de barras, eh, lo primero que nos di que para contestar la primera pregunta, ¿qué impresión crea la gráfica? Si nosotros vemos, podemos ver aquí que, por ejemplo, las mujeres ganan un sueldo de aproximadamente 57,000 pesos y los hombres ganan un sueldo de aproximadamente 72,000 pesos, supongamos. Entonces, ¿qué impresión crea hacia nosotros? Que el salario de los hombres es mayor que el de las mujeres. Es decir, que en universidades privadas pueden llegar a ganar más ellos, los hombres, que las mujeres. Y se podría decir que sí sería como un 20%, a ver, 70, si son 50, 10% son 5, como un 15-20% más estaría ganando los profesores hombres que las mujeres. Igual lo vamos a hacer un poquito más para acá para contestarlo. Aquí está. Para poder contestarlo. Para lo primero, ¿qué impresión? Que hombres mm, ganan 15% más que las mujeres. Esa sería nuestra primera impresión, que su sueldo es más alto. Segundo, describe los datos de forma imparcial y nos dice, si no es así, construya una gráfica que describa los datos de forma objetiva. En este caso sí los está describiendo de forma imparcial, ya que en el eje X está expresando hombres y mujeres del mismo, digamos, del mismo tamaño, de la misma anchura. Es decir, no hay favoritismo para decir que, por ejemplo, hay una mayor cantidad de hombres o de mujeres, y no está diciendo que es la misma, solo que uno gana más que el otro. Por lo tanto, aquí a lo que podemos ver es que sí está expresado de forma imparcial porque los datos horizontales son exactamente de la misma longitud, no se le está dando favoritismo a uno o con respecto a otro. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 6. Una vez que ya resolvimos entonces esta parte, pasamos al último ejercicio. El último ejercicio nos dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Y nos hace dos cuestionamientos. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Este ejercicio incluso lo vimos durante la unidad 1 en los ejercicios del parcial o del curso regular. Y aquí lo que tenemos es que primero podemos ver que sí, que podemos deducir que Estados Unidos tiene un consumo mayor en millones de barriles con respecto a Japón, pero la gráfica es imparcial. ¿Por qué es imparcial? Porque sí es correcto que por ser un mayor consumo tenga en el eje vertical una mayor elevación el dato, pero en el eje horizontal no tendría por qué, porque a final de cuentas aquí no nos está diciendo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más personas o que en Japón hay menos. Si fuera eso, entonces el eje horizontal lo podríamos tomar como correcto. Si a lo mejor dijera, no, en Estados Unidos hay el 60% más de personas con respecto a Japón. Entonces sí, pero como no está especificando nada más que solamente esta cantidad, entonces aquí debería de ser parcial, es decir, debería de ser del mismo tamaño. En el eje horizontal mismo tamaño y eje vertical, ahí sí cambiaría. Fue por esta razón que como se están distorsionando los datos, construí yo una gráfica
en Excel una gráfica sencilla de barras donde se expresa, la cual la voy a abrir a continuación. Pues aquí, como comenté, voy a abrir la gráfica de la gráfica que era para representar el consumo de barriles de petróleo, la correcta, o la que yo elaboré. Eso la tengo. Mm, Está, ¿dónde está? Mm, Aquí está. Aquí está, ya nada más vamos a esperar a que cargue. Igual como mencioné, es una gráfica muy sencilla, pero solamente para ver cómo debería de ser de forma parcial, ya que la que vimos en el ejercicio está representada de forma imparcial, es decir, presenta una cierta alteración de los datos. Igualmente esa la podríamos haber hecho en Minitab, aunque solamente vamos a manejar dos datos, en este caso sí preferí desarrollarlo en Excel para que fuera más rápido. Alcanza a observar la gráfica, es algo muy sencillo, nada más para vaciar los resultados que ya teníamos, que es Estados Unidos, consumo de barriles de petróleo por año, 20, y Japón, 5.4. Aquí, como mencioné, el eje vertical sí estaba correcto, el único problema era el eje horizontal, que había un cierto favoritismo por Estados Unidos con respecto a Japón.